Sache Mojos. Buen día, señoras. Ejamipco meme noviono. Buen día, señores. Ejamipco tata noviono. Ese es el saludo que les hacemos al comenzar el programa, dándoles la bienvenida, haciéndole en el idioma mojeño trinitario. ¿Y qué dicen? Ya estamos en diciembre. Hace poco nomás estábamos en enero. Casi podríamos decir hace poquito ayer. Pero ese es el tiempo, ¿no? Pasa como tal, como si nada. Y llegaron las lluvias. Llegó diciembre. Bueno, dejemos de lado la introducción habitual. Comencemos a hablar de cultura. Comencemos Sache Mojos. Diciembre es Navidad. Llegó diciembre y diciembre es Navidad. Y en Navidad se escuchan los villancicos, los cantos dedicados al nacimiento de Jesucristo. El villancico, por eso, será el protagonista este mes, en todas partes. Este viernes 12, por ejemplo, un elenco del Instituto de Formación Artística Arnaldo Lejerón Casanovas en Trinidad ofreció un concierto navideño. Fue en la Catedral de la Santísima Trinidad, en la noche, después de misa. El espíritu de la principal fiesta del catolicismo empieza a inundar, a entusiasmar a todos. El Instituto de Formación Artística Arnaldo Lejerón ofreció lo que sabe ya en materia de villancicos, en materia de arte, en materia de música. Con esta introducción, prácticamente iniciamos el programa cultural aquí en Sachemojos. San Javier de Mojos. En el calendario católico, el 3 de diciembre se dedica a la figura de San Francisco Javier. En 1691 fue fundada la cuarta misión evangelizadora de la época colonial española en América. Y esa cuarta misión se dedicó a San Francisco Javier. Fue fundada por los misioneros Cipriano Baracé, Juan de Montenegro y Agustín Zapata. Por tanto, este 3 de diciembre pasado, como ocurre cada año, la comunidad de San Javier, en la provincia Cercado del Beni, realizó el acostumbrado homenaje a su fundador. Hubo desde el comienzo el velorio correspondiente y también hubo una actividad especial el mismo 3. La celebración estuvo un poco limitada por el mal tiempo, mucha lluvia estos días en la zona. San Francisco, el misionero jesuita español, en realidad se llamó Francisco de Jasso y Azpilicueta. Francisco de Jasso y Azpilicueta. En la congregación jesuita adoptó el nombre de Francisco de Javier. Francisco de Javier, porque había nacido en una población llamada Javier, en el reino de Navarra, en el norte de España. Francisco Javier fue un estrecho colaborador del fundador de la Orden de los Jesuitas, Ignacio de Loyola. Desarrolló, dice la biografía difundida por la Compañía de Jesús, desarrolló especialmente su misión en Asia y en Japón. Él murió un 3 de diciembre de 1552. Escuchen bien, murió un 3 de diciembre de 1552 en una isla en China, cuando tenía 46 años, 46 años solamente. San Javier de Mojos en el Beni tiene un templo que hoy está en proceso de recuperación para seguir honrando la figura de San Francisco Javier.
Esa nuestra referencia a esta celebración de San Javier de Mojos en el departamento del Beni. En el río por la goma. En la extensa región amazónica, uno de los temas relacionados es la época de la goma. Varias investigaciones han dado luces sobre lo que realmente ocurrió en la región norte de Bolivia, que hoy es Pando, parte de La Paz y Beni. Entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX, el auge cauchero fue uno de los momentos económicos más importantes para Bolivia. Hablar de la goma, al mismo tiempo, significa mencionar al sistema de extracción de este producto en esa época, desde el bosque hasta el río, pasando por el transporte y la venta a Europa. El transporte y el río, la navegación fluvial, concentran una buena parte de este asunto, de este negocio. Aquí se mezclan en la forma de la navegación y los responsables de esa navegación. Nos referimos a los tripulantes de esas embarcaciones. Tripulantes son los dueños, los pilotos, los comandantes, los remeros, especialmente estos últimos, los remadores, fueron parte esencial del sistema de transporte de la goma. Según varios autores, hay también varios asuntos que son clave en este tema. Un trabajo elaborado por Diego Villar, que es un doctor en antropología argentino él, es su trabajo titulado Un país de remadores, canoas, monterías y batelones en el boom del caucho, Amazonía boliviana, de 1870 a 1920, ¿ven? Finales del siglo XIX, principios del XX. En este trabajo, Diego Villar desvela algunas aristas de la navegación fluvial en esa región. Vamos a abordar algunos asuntos. Ese auge del caucho tiene lugar en la zona de influencia de los ríos Madera, Mamoré, Beni, Madre de Dios, río Orton, río Acre y también el río Purús, donde solo se puede llegar vía fluvial. En esos ríos son comunes, dice el autor, las cachuelas, afloraciones pétreas de piedras que causan innumerables accidentes, porque cuando están por debajito del agua no se las ve, y entonces la embarcación choca y ahí se producen los naufragios. En la región, las embarcaciones de esa época eran de 4 tipos. Enumera Diego Villar. La canoa simple y pequeña, la montería un poco más grande, la garitea de capacidad grande y el batelón, que podía cargar hasta 15 toneladas, 15.000 kilos. En esas embarcaciones y contando con las cachuelas, es decir, donde se producen rápidos del agua traicioneros, los viajes son largos, pero también inseguros, peligrosos. En este trabajo de Diego Villar se analiza el fenómeno de la navegación a remo durante el auge gomero de Bolivia. Por ejemplo, Villar cita a la historiadora española Ana Guiteras para hacer una precisión sobre la realidad laboral en ese periodo. Dice, la obligación de remar era comparable en materia de servidumbre a la mita minera de Potosí durante el periodo colonial también, debido al sacrificio que suponía y el alejamiento de los remeros de sus familias, el sacrificio, el esfuerzo físico. También a rehusarse a hacerlo era considerado como una suerte de insubordinación, como en el ejército. Se insubordina, se niega o protesta. También Diego Villar cita a un explorador, el sueco Erland Nordenskjöld, para referirse a este tema. En el libro Indios y Blancos en el Nordeste Boliviano, Erland Nordenskjöld dice: en todos los ríos bolivianos existe la misma dificultad, que es encontrar remeros.
Debido al traslado de indios a los bosques de caucho y a que son esclavizados por deuda, cada vez es más difícil conseguirlos. Añade Nordenskjöld, no hay indios libres que un viajero pueda contratar por un corto tiempo, siendo muy difícil comprar esclavos por deuda. Estos le resultan muy caros, pues al final del viaje no puede venderlos si no es persona decente y tendrá que liberarlos. Aquí los indios, añade Nordenskjöld, aquí los indios son importantes para las actividades comerciales. Por todos los ríos se transportan mercancías, correo, pasajeros, en grandes y pequeñas canoas, en botes a remo, tripulados por indios civilizados, perseverantes y aplicados remeros que pueden bogar hasta 12, 14 o incluso 16 horas al día. Es decir, que pueden trabajar todo ese tiempo, 12 hasta 16 horas. Por ello es importante, escribió Nordenskjöld, por ello es importante emplear la fuerza de trabajo indígena sin someterla a una explotación abusiva. Este investigador sueco dice que remar es una ocupación que va con los indios, no es algo inventado por los blancos. En otra parte, la autora española ya citada, Ana Guiteras, recoge el testimonio de un mojeño que refleja la forma en que se nombraba a los tripulantes en muchas comunidades. Esas designaciones en muchos casos tenían como intermediario a los propios caciques o corregidores de las comunidades indígenas. El libro de Diego Villar recoge esto. Nombran a los tripulantes sin averiguar si la esposa grávida, embarazada, o el hijo tierno necesitan de su auxilio, sin consultar si les place el pago que se le ofrece, sin fijarse en que sus labores agrícolas demandan su presencia o si les afecta alguna dolencia, alguna enfermedad que no les es permitido representar. Y lo que es peor, dice Ana Guiteras, más triste y doloroso porque afecta a la moral pública, es que estos titulados jefes de parcialidad nombran precisamente al esposo a cuya mujer virtuosa tratan de pervertir y al padre de la hija cuya inocencia quieren corromper. En estos días estamos hablando de trata y tráfico de gente, ¿no? Escuchen esto. Nombran precisamente, remero, al esposo a cuya mujer virtuosa quieren pervertirla y al padre de la hija que quieren corromper. En otra dimensión, sigue Diego Villar, el trabajo de los remeros de la época gomera boliviana es señalado como el causante de muchas arbitrariedades. Por ejemplo, entre los dueños de las barracas, los contratistas, las autoridades políticas y también los caciques indígenas. ¿Mm? Las autoridades y los contratistas, autoridades políticas. Esta situación de exceso contra los remeros disminuye a mediados del siglo XIX, en parte para eliminar la complicidad entre autoridades y empresarios cuando se realizan los contratos de enganche, tan comunes, ese famoso enganche en la empresa gomera. Este texto dice, la prefectura veniana redacta un primer reglamento de navegación en 1858 y elimina la navegación fluvial de los servicios gratuitos que los indígenas deben prestar al Estado. Es decir, había servicio gratuito o trabajo obligado por el Estado hasta 1858, cuando la prefectura del Beni redactó un primer reglamento, prohibido el servicio gratuito. Habrá que aplaudir ahora. Estipula también la forma apropiada, este reglamento, la forma apropiada de establecer el contrato, el número de remeros necesario para cada tipo de embarcación, los derechos, las obligaciones de los fleteros, de los comerciantes, de los pasajeros, de los capitanes y de los remeros, así como también la ruta y el sueldo en función de los diversos trayectos.
porque claro, no es lo mismo ir de Trinidad a Exaltación que de Trinidad hasta Guayaramerín, ¿no ve? Este Diego Villar también señala en su trabajo que a comienzos del siglo XX, con la Casa Suárez y la Casa Vaca 10 en pleno auge, otras circunstancias se suceden en la explotación de la goma. Diego Villar en este trabajo cita la experiencia de otro explorador que hizo trabajos en la zona, Edwin Heath. Edwin Heath. En otro momento les adelanto, vamos a hablar de Edwin Heath. Pero sobre este tema, Diego Villar dice, más allá del eventual temple del navegante, es decir, del coraje que tengan, de la osadía de ir navegando, la tarea del remo es físicamente agotadora. Luego de remar 10 horas y de trabajar como un sirviente sin tiempo para dormir. No cabe insistir demasiado sobre el esfuerzo de remar 10, 12 horas por día bajo un calor ardiente, sorteando una y otra vez un sinfín de obstáculos, y más cuando las jornadas del viaje pueden llegar a 14, 16 o 18 horas al día. Otra faceta de la navegación fluvial en la época de la goma es la diferencia entre periodo de lluvia y periodo seca, de la estación seca. El periodo de lluvia desde noviembre hasta marzo más o menos y la estación seca el resto. En el caso de la estación de lluvias, las embarcaciones naufragan o simplemente pierden mucha carga en diversos casos. Carga de goma en su mayoría. En este trabajo, don Diego Villar apunta que las embarcaciones que se dedican a la explotación de la goma, es decir, a trasladar la goma, son frecuentemente atacadas por los indios. ¿Sí? Son atacadas. El autor recogió relatos de los explotadores y de los comerciantes que contaron los asaltos sufridos. Los comerciantes, asimismo, son autores de avasallamiento de las tierras de los indios, es decir, ocurre una cosa, pero también la otra. Los indios son despojados de sus viviendas y de las áreas de su vivencia. Y en relación al río, cuando el río está bajo, prácticamente es imposible cruzar las cachuelas, porque el río está aquí y la cachuela está arriba, la piedra se ve, pero no se puede cruzar por encima del agua. Diego Villar llega a determinar también que los remeros que surgen de las antiguas misiones jesuíticas son más dóciles en una tripulación. A diferencia de los indios de las naciones del norte, pacahuaras, araonas, caripunas, que no conocen la cultura del trabajo o la capacidad especial que se aprendió en las misiones jesuíticas. En muchas circunstancias, los remeros son tomados como propiedad de los patrones comerciantes, al punto que las faltas son sancionadas con azote, suspensión de la comida y otros castigos. Así nomás. En esa dimensión, dice Diego Villar, los dueños de la goma consideran su propiedad a las embarcaciones y a los que trabajan ahí, a los remeros, los tripulantes. Diego Villar cita que en algunos comerciantes se las jugaron las embarcaciones, a la carta, a la loba, no sé qué. Apostaron la carga de caucho, incluyendo los tripulantes. 12, 14, 20 tripulantes, parte de la apuesta. Y a veces las perdían. En cierto periodo, la bonanza del negocio de la goma creó un cierto nivel de escasez de mano de obra, de remeros, y obligó a los patrones a contratar más indígenas. En realidad, desde las cachuelas, los accidentes, las enfermedades, la resistencia india y los abusos no disminuyeron el negocio de la navegación fluvial. Larguito, pero es una buena referencia, ¿no? Estos datos fueron recogidos por Diego Villar en su trabajo titulado Un país de remadores, canoas, monterías y batelones en el boom del caucho entre 1870 y 1920. Es bueno conocer estos datos.
Calendario histórico regional. Este sector es especial para los interesados en la historia de la región norte amazónica boliviana, aquí en Sachemons. Calendario histórico regional, año 1690, 8 de diciembre. Se funda la misión de Nuestra Señora de la Purísima Concepción de Apolobamba. Lo hace el misionero franciscano Pedro Sáenz de Mendoza. Sus primeros habitantes son indígenas lecos y tacanas. Es la tercera fundación. Antes, el 29 de septiembre de 1587 lo había hecho Juan Álvarez Maldonado, a 150 kilómetros del nuevo sitio. La segunda vez fue el 10 de agosto de 1615 por Pedro de Legui Urquizo, con el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe. Hoy, Apolo es capital de la provincia Franz Tamayo del departamento de La Paz. Calendario histórico regional, año 1708, 8 de diciembre. El sacerdote Lorenzo Legarda funda la misión evangelizadora en el pueblo Baure con indios de esa tribu. Desde 1692, otro misionero, Cipriano Barase, había visitado la región donde vivían los Baure y los Itonamas o Itenenses para tratar de evangelizarlos. Barase fue asesinado por los indígenas en 1702. Los jesuitas habían identificado que los Baure habitaban en más de 100 pueblos diferentes. Recién en 1708 el padre Legarda estableció uno de ellos con el nombre de Purísima Concepción. Calendario histórico regional, año 1926, 8 de diciembre. Monseñor Pedro Francisco Luna Pachón toma posesión del cargo de obispo en el Vicariato Apostólico del Beni. Nacido en la provincia de Badajoz, España, pertenecía a la Orden de los Franciscanos Menores. Monseñor Luna fue el segundo vicario del Beni, después de Monseñor Ramón Calvo, que había fallecido en marzo de ese año. Tenía 45 años cuando asumió el cargo y fue obispo durante 23 años hasta 1949. Calendario histórico regional, año 1946, 8 de diciembre. Se inaugura el primer templo católico en Guayaramerín. Fue construido por los padres Marignol, responsable del Vicariato Apostólico de Pando. El párroco en el puerto era el sacerdote Hilarión Jakovsky. La Sociedad Marignol es una congregación católica de estadounidenses formada en 1910 para misiones religiosas fuera de su país. El nombre Marignol es una derivación de las palabras inglesas Marix Knoll, que se traduce como la Loma de María. Calendario histórico regional, año 2005, 9 de diciembre. El presidente interino Sandro Giordano García firma la ley que autoriza al gobierno nacional licitar y contratar la obra caminera Guayaramerín, Riberalta, Rurrenabaque, Caranavi, Santa Bárbara. Incluye la construcción del ramal El Choro, Puerto Rico, Porvenir, en el departamento Pando. La ley 3277 dispone que el financiamiento pueda ser público y privado, incluso de organismos extranjeros. También la ley obliga al aporte de las prefecturas de Beni y Pando como contraparte regional. Calendario histórico regional, año 2022, 9 de diciembre. Fallece el profesor Luis Rivero Parada en San Ignacio de Mojos, a los 95 años. Maestro, compositor, investigador de la historia y folclor mojeño. Fue maestro y director del Colegio Sócrates Parada Egues, también director del Colegio Nacional 6 de Agosto de Trinidad. Autor de los temas musicales Ignacianita, Camatunare y Sendas Cruzadas, entre muchas otras. Por su labor recibió el Premio Departamental de Cultura en el año 2019. Escribió la monografía de la provincia Mojos, Mojitania, y Biure Samuré Folclor Mojeño. Fue integrante de la Comisión de Límites del Comité Cívico para la Defensa del Territorio del Beni en la frontera sur. Fue representante de Mojos en el Consejo Departamental del Beni, antecedente de la actual Asamblea Legislativa. Fue proyectista de la resolución que instituye la bandera verde departamental. Había nacido
el 17 de noviembre de 1927. Calendario histórico regional año 1899, 10 de diciembre. Es botada al río Orton la lancha Tahuamano, frente al barracón de la empresa gomera Orton y compañía. La embarcación de fabricación alemana y la primera de metal en llegar a la región llegó en cajas y fue ensamblada en el astillero Florida. Fue comprada por la Casa Suárez Hermanos. Prestó servicios de transporte de tropa y vituallas durante la Guerra del Acre en 1900 y en la Guerra del Chaco en 1932. También estuvo al servicio estatal para la desmovilización de las tropas en 1935 en el Chaco. El Estado le reconoció el grado de generala, reliquia histórica y monumento nacional. Le concedió el Cóndor de los Andes en 1978. Sus restos se encuentran en la ciudad de Riberalta. Calendario histórico regional. 10 de diciembre. Fiesta patronal de Loreto, la primera misión evangelizadora en la provincia Mojos de Bolivia. Fue fundada el 25 de marzo de 1682, cuando se inició el bautizo de más de 600 indios que recibieron a los misioneros en el río Mamoré, cerca de la laguna Acere. El padre Pedro Marván encomendó la reducción a la Virgen de Loreto, hoy patrona del vicariato y también del Beni. Por medio siglo, Loreto fue capital de las misiones mojeñas. La fiesta patronal tiene epicentro en el templo, cuarta edificación desde su fundación en la época colonial. Loreto es santuario de la Mamita de Loreto. La fecha está dedicada al traslado milagroso de la casa de Nazaret, donde vivió la Virgen María, hasta el sitio que ocupa hoy en el santuario de la Casa de Loreto, en Italia. Calendario histórico regional año 2021, 10 de diciembre. Los pueblos del territorio indígena multiétnico del departamento del Beni reciben en Sucre la declaratoria de constitucionalidad de su estatuto autonómico aprobado por el Tribunal Constitucional Plurinacional. El documento fue emitido después de 11 años de trámite desde que el TIM acordó constituirse en territorio indígena autónomo pleno, como lo autoriza la Constitución Política del Estado. El reconocimiento oficial al estatuto fue recibido por Aurora Limpias, primera mujer presidente de la subcentral del territorio indígena multiétnico. En marzo del año 2023 fue promulgada la ley que crea la Unidad Territorial para la futura administración del territorio indígena. El 25 de julio, en San José del Cabito, fue elegido Alfredo Matareco como primer cacique autónomo del territorio indígena. Calendario histórico regional año 2024, 10 de diciembre. Fallece el médico Eloy Ávila Alberdi, con 95 años, aquejado por el Alzheimer. Toyo fue dirigente cívico, prefecto del departamento, embajador en Paraguay y en Perú. Su calidad profesional y preferencia por los pobres le dio prestigio a nivel nacional. Había nacido en Trinidad. Es bachiller en el Colegio Nacional 6 de Agosto y titulado médico en la Universidad Mayor de San Andrés. Fue director del hospital. De tendencia socialista, fue perseguido por la dictadura de Hugo Banzer. Estuvo exiliado en Chile. Con sus hermanos Eduardo y Carlos, fundó la Radio Trópico. Su nombre está perpetuado en la Clínica Universitaria de Trinidad. Había nacido en el año 1929. Calendario histórico regional, año 1944, 11 de diciembre. El presidente, Gualberto Villarroel, promulga la ley que autoriza contratar un crédito bancario para financiar obras en el departamento del Beni. La ley autoriza adquirir un préstamo por 15 millones de bolivianos. De ese total, 3,5 millones se destinan al servicio eléctrico y a la instalación de alcantarillado en Trinidad. Un monto de 2,5 millones se destina a la provincia de Itenes para construir varias obras. En cada provincia se invertirán entre 1 y 1,5 millones de bolivianos. El resto se dedicará a la construcción de puertos, pontones y terraplenes en varios lugares. Un comité de obras públicas y vialidad se encargará de aplicar las inversiones. Para pagar el crédito se crean varios impuestos, entre ellos una estampilla postal denominada Centenario del Beni.
Calendario histórico regional, año 1954, 11 de diciembre. Nace Edwin Salas Russo en la población de Casarabe. Estudió la primaria en la comunidad de Casarabe y es bachiller del Colegio 6 de Junio de Cochabamba. Poeta en jovencito, su acción política fue castigada con el exilio. Radicó en Suecia. Se tituló ingeniero mecánico en la Universidad Real de Estudios Técnicos de Estocolmo. Escribió 3 libros: La brisa de cada día, Conversación con personas extrañas y Dos en uno. Tradujo al español el libro Indios y Blancos del arqueólogo sueco Erland Nordenskiöld. Gestionó apoyo a varios proyectos para los pueblos indígenas, especialmente el sirio-no. Recibió el doctorado póstumo de Ingeniería en Suecia. Calendario histórico regional, año 1956, 11 de diciembre. Toma posesión como vicario apostólico de Reyes el sacerdote José Alfonso Scherich, de la Congregación de los Redentoristas. Fue nombrado obispo por el Papa Pío XII. Fue el segundo titular de ese vicariato. Se había ordenado sacerdote en 1928. Completó su misión de obispo de Reyes en diciembre de 1970, cuando renunció ante el Papa Paulo VI. Había nacido en Suiza en 1908, falleció en 1982. Calendario histórico regional, año 1892, 12 de diciembre. Nace Manuel Limpia Saucedo en Trinidad. Hizo la primaria en la misma ciudad y egresó bachiller en Santa Cruz. Ejerció el periodismo en el diario El Eco del Beni con el seudónimo de Luco. Es coautor de El problema agrario del Beni. Ejerce como gerente de firmas comerciales. Escribió su obra capital, Los gobernadores de Mojos, producto de una minuciosa investigación histórica. Su amigo Fabián Baca Chávez, entonces senador, logró que el gobierno nacional inicie la edición del libro Los gobernadores de Mojos en 1942, como homenaje al centenario del Beni. Una calle lleva su nombre en Trinidad. Falleció en Guayaramerín en julio de 1927. Calendario histórico regional, año 1941, 12 de diciembre. Nace en Trinidad Ernesto Noé Tamo. Hizo los primeros cursos de primaria en la escuela indigenal y después en la escuela Nicolás Suárez. Aún adolescente participó en la limpieza del terreno elegido para Cabildo Indigenal Trinitario, cuando era corregidor su padre, Miguel Noé. Años después fue corregidor del Cabildo de Trinidad. Es uno de los fundadores de la Central de Cabildos Indigenales Mojeños y después de la Central de Pueblos Indígenas del Beni. Líder de la Marcha por el Territorio de la Dignidad de 1990, que llegó hasta La Paz, junto a Marcial Fabricano, Antonio Coseruna y Tomás Ticuazu. Fue presidente de la CEPIP, presidente vitalicio del Tribunal Disciplinario de la Central de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano. Calendario histórico regional, año 1981, 12 de diciembre. Nace Félix Efraín Estrada Fernández, tecladista y cantor, director de la escuela Palmera Show desde la década de los 90. Calendario histórico regional, un sector especial aquí en Sachemucos. En nombre del Taquirari. El 28 de noviembre es una fecha especial para el Beni. Es el día dedicado al Taquirari. Desde 1994 en Trinidad se realizan actividades dedicadas a realzar este ritmo musical tropical. El Consejo Municipal de Trinidad aprobó una ordenanza que declara el 28 de noviembre como Día del Taquirari. La fecha fue establecida en homenaje a los músicos Silvio Tanaka Arias, Maya Tanaka, Luciano Pinto, Sapo Pinto, fallecidos en esa época, aunque en años diferentes. Maya falleció en 1970 y Sapo Pinto en 1984. Aquí en Sachemojos queremos sumarnos a este homenaje, pero claro, para hacerlo visitamos a un compositor que conoce el tema, conoció a sus artistas y a otros y aceptó una invitación nuestra.
Conversamos con José Villar Suárez, Pepe Villar. Estamos en una conversación especial. Recientemente, el 28 de noviembre, se ha recordado el Día del Taquirari, instituido originalmente por el municipio de Trinidad, por el gobierno municipal de Trinidad, pero amplificado después a nivel departamental, el 28 de noviembre. ¿Y por qué se hizo este homenaje de un Día especial al Taquirari? Por un homenaje a dos personas que fallecieron casualmente la misma fecha. Maya Tanaka, cantor de Los Taitas, y Luciano Sapopinto, un intérprete de la trompeta especialmente, pero que tenía su banda. Vamos a conversar con José Pepe Villar, que es compositor, y entre sus composiciones tiene taquiraris. Pepe, ¿qué significa el taquirari en el folclore regional o en el folclore boliviano? El taquirari, según Roger Becerra, significa el vuelo de la flecha, ¿no? Y hay su toponimia, dijo, y Roger lo demuestra con una investigación. Y justamente reclama el patrimonio del taquirari como autoría veniana, no como autoría cruceña, dijo. Taquiriquiri, creo que es, ¿no? Taquiriquiri, dijo. Y le sobran razones y las demuestra elocuentemente en los estudios que ha hecho. Entonces, el taquirari nace como un tema que identifica al Beni, viejo, desde sus orígenes, viejo. Roger fue un gran estudioso del taquirari y fue un cultor del taquirari. Muchas de las composiciones de Roger tienen el ritmo de taquirari, viejo. Y él tuvo el acierto de buscar, viejo, poetas para que acompañaran las letras a la música que él hacía, viejo. Los poetas que fueron coautores con él fueron sus socios. Su socio, Ambrosio García, Orlando Ortiz Chávez, Horacio Rivero Ewe y Mariano Venderroca, Malaco. Entonces, esos poetas le daban, digamos, el soporte de letra. El soporte de la letra. ¿Y él ponía el soporte musical? Sí. Roger nunca compuso una letra, ¿vio? Ajá. Siempre las letras las pusieron los poetas, ¿vio? Poetas que él buscaba para que hagan determinada letra, ¿vio? Y él lo reconocía eso y lo recomendaba, ¿vio? Decía que el que no es músico o que el que no es poeta, que no se atreva a hacer una letra, ¿vio? Aunque sea buen músico. Aunque sea buen músico, ¿vio? Porque preconizaba la ecuación de la música tiene tres pilares fundamentales. A ver. Una hermosa melodía, una letra que exprese sentimientos del alma, es decir, poesía, y el intérprete. Si cualquiera de esas tres cosas falla, entonces las cosas no surgen. Las tres tienen que coincidir. Si no hay esa armonía, viejo, en esas tres bases, viejo, no hay trascendencia. Dicho de otra manera, o de una de las tres maneras, es que una buena letra y una buena melodía, si no hay un intérprete, casi que no sirve. Si no hay un buen cantor, no transmite nada, viejo. ¿Y qué, usted que es compositor, también ha puesto música usted? Sí. ¿Qué es un buen taquirari? Un buen taquirari es el que expresa sentimientos del alma referente a diferentes matices, viejo. El amor, por ejemplo. La tierra. El sentimiento para expresar la cosmovisión de la región. La naturaleza. La naturaleza. Flora, fauna, río, en fin. Todo un universo, una constelación de estrellas en ese universo. ¿Y en el amor, todos los sentimientos ligados al amor? Sentimientos... El fracaso, por ejemplo. Diferentes, sí. En el amor hay amores
entrañables, amores tormentosos, amores que causan odio, en fin, toda una gama de facetas veo, que en la describen relación. ampliamente veo, la inspiración del autor. Usted tiene que darme un ejemplo. En su experiencia, ¿cuál de sus taquiraris le gusta más que los demás? ¿Tiene un preferido usted? Bueno, quiero decirte una cosa. Las composiciones son como los hijos, ¿no? Uno los quiere por igual a todos, pero unos tienen más éxito que otros. De los taquiraris que más ha apreciado la gente está, por ejemplo, Buscando Olvido. Buscando el olvido. Buscando Olvido. Después, Difícil elegir entre los hijos. Buscando Olvido, Otro al Galope. Otro al galope. Otro al Galope, que lo presenté hace poco tiempo atrás. Otro al Galope fue un tema que yo compuse pensando en mi mujer, en Lourdes. Y la letra lo expresa así: cuando te vi, linda mujer, sentí en el pecho aquella espina que se llama amor, y enloqueció mi fiel razón. Potro al galope desde entonces es mi corazón. Y aquí estamos ahora. Bueno. Sigue con ella. Sí, bueno. Pepe, el Día del Taquirari, como dijimos, se ha instaurado ya a nivel departamental en homenaje a dos personas que fallecieron coincidentemente un 28 de noviembre. Uno es Maya Tanaka, el director, líder, podemos decir, de Los Taitas, famoso grupo, y también de Luciano Pinto Parada, creo que era, ¿no? Sapo Pinto. Sapo Pinto. Sapo más conocido por su banda. Pero aquí también creo que coincidirá usted, hay un compositor que se destaca en cuanto al taquirari, que es José Luis Maese, Pepe Maese. ¿Usted los conoció a los tres? Sí, fueron mis amigos. Quiero que me hable de cada uno. De Maya, ¿pudo coincidir con usted? ¿Qué destacaría a usted en Maya? La pasión que tenía por la música, por formar conjuntos vocales, por cantar, las inspiraciones que lo llenaban a él emocionalmente, hacerlas famosas públicamente, en interpretaciones que él hacía con los cuartetos que formaba, entre ellos Los Taitas. Maya fue un hombre prodigioso y representativo en la música nuestra, con una trayectoria de formar cuartetos, conjuntos en diferentes épocas de su vida. Podría decirte que la trayectoria de Maya es emblemática en la historia del Beni. Sí, puede ser convertido en un emblema. Sí, es un emblema. Y todos los temas que interpretó Maya tienen su propio sello y el propio sello de su voz. ¿Era una voz especial? Era una voz de tenor, sí, tenor, pero lo que más caracterizaba a Maya es que cantaba las cosas con el alma, las vivía, igual que Pepe Maese. Eso de vivir la canción es, como decía usted, en relación a uno de los tres requisitos para un buen taquirari. Es fundamental. Si no se siente lo que se canta, entonces no se transmite nada. Para hacer comunión o llegar al corazón de la gente que escucha, hay que poner el alma, vida y corazón, para hacer un puente entre el emisor. Le preguntaba si usted compartió con él alguna vez, ¿se acuerda de alguna circunstancia, alguna anécdota de repente con Maya Tanaka? ¿Taita sí o Taita no? No, yo era un escuchador. Cuando cantaba Maya, yo me acercaba a las ventanas donde estaban ellos, a poner el oído y escuchar y deleitarme con las canciones. Como muchas veces, ¿no? Hacen los vecinos cuando están cerca de un cumpleaños, de alguna fiesta.
Había una diferencia de edad, pues Maya me llevaba con unos 10 años por lo menos a mí. Ya. Entonces, y como yo no era una voz privilegiada, ni había comenzado a componer todavía, entonces era de lejos la cosa. Pero cautivaba a Maya con su voz y su talento. Vamos a hablar de otro. Luciano Pinto, Sapo Pinto. Él cruceño, pero se afincó en Trinidad. Sí. ¿Cómo lo conoció, se acuerda? Yo lo conocía a don Luciano Durán, a Luciano Pinto, cuando era muchacho, porque él es director de la banda, ¿no? La banda del Sapo Pinto. Y el Sapo Pinto, como lo llamamos todos sus amigos, que después fuimos amigos con Sapo, era el virtuosismo que tenía para tocar su trompeta. Luciano Pinto hacía hablar a su trompeta, porque le ponía el corazón en todo lo que tocaba, y la digitación de sus dedos, para expresar las cosas que él imprimía, con la boca, era inolvidable. El corazón convertido en pulmones. En pulmones. Hizo grandes parcerías, por ejemplo, hizo un dúo con Chichu Hosen, ¿Con la melódica? Con la melódica, Chichu Hosen con la melódica y Pepe Maese con la guitarra. Era una orquesta de cámara sensacional. Escucharlo es un verdadero placer. Es un placer, eso marcó época. ¿E interpretaban música regional? Música regional, solamente música regional y de autores venianos. Eso de la melódica merece otro tratamiento, ¿no? Pero ¿cómo es que apareció la melódica? ¿Fue una importación que hizo Chichu? Creo que ya se conocía acá, llegó a través de la casa de la casa Hosen, creo. El padre de Chichu. Sí. Entonces Chichu comenzó a tocar la melódica cuando vio las cosas que traía su padre, y como era un artista, le imprimió su propio sello, Chichu. Y hay un heredero, ¿no? Y Luciano, ¿qué carácter tenía? Así como Roger tenía tenía un carácter jovial. ¿Sí? Era muy ameno, muy sincero y muy humilde en su arte. Era un hombre que quería a los músicos que estaban con él, que tocaban con él, los motivaba, los reunía, le decía, vamos a tocar ese tema de tal autor, y así los reunía. Y Chicho José, por supuesto, igualmente, de la misma forma. En el caso de Sapo Pinto, coloquialmente así se le llamaba nomás, y él creo que aceptaba el mote, él introdujo la forma de banda, el grupo banda, pero en esa banda tropical, ¿no? Sí. Él fue el primero, él fue el que inoculó aquí en el ambiente ese tipo de grupo. O sea, el platillo, la trompeta y el bombo, ¿no? Yo creo que sí. Aunque después surgió la banda de Tacaná. ¿Te acuerdas la banda de Tacaná? Después. Entonces, ¿Sapo fue el primero? El primero. No faltaban las bandas militares, ¿no? Siempre hubieron bandas militares, pero desorejados. Y la aplicación de la banda al taquirari, que es el objeto de esta conversación. ¿El taquirari se adaptó a la banda o la banda qué tratamiento le dio al taquirari? Yo pienso que ahí Luciano Pinto fue fundamental, con su trompeta. Adaptó la banda al taquirari. ¿Es un arreglo entonces, musical? No es un arreglo, es un estilo de interpretación. Él hacía sus arreglos, por supuesto, ¿no? Arreglos musicales con la trompeta. Pero la adaptación de banda y trompeta, para interpretar, la música nuestra es gracias a Sapo Pinto. ¿Usted cree que él sembró esa semillita? Sembró esa semilla y muchas más. Me estaba mencionando a Tacaná, ¿no? Tacaná pues fue
un discípulo de Sopopinto, ¿no? Ah, ya. Un discípulo de Sopopinto. Muy bien, estamos conversando sobre el tema del Taquirari. El día del Taquirari, el 28 de noviembre, es una fecha especial y especial para recordar el Taquirari, valorarlo especialmente. Un autor que a mí siempre me ha gustado leyendo sus letras, aunque también él compuso música, es José Luis Maese, Pepe Maese Vaca, ¿no? ¿Qué le parece a usted? ¿Lo conoció a Pepe? Claro que sí. Pepe fue un gran amigo mío, contemporáneo, que fuimos compañeros desde la escuela, ¿verdad? Hasta algunos grados del ciclo secundario, ¿verdad? Pepe Maese fue un músico extraordinario, con composiciones que son emblemáticas ya en el acervo musical nuestro, ¿verdad? Pepe fue exigente consigo mismo, ¿verdad? Era un requinto formidable, ¿verdad? ¿Ah, sí? Sí. Todos los temas que interpretaban los taitas son creaciones, las introducciones son creaciones de Pepe Maese, ¿verdad? En la guitarra. En la guitarra. Él hizo todas las introducciones, ¿verdad? Y los arreglos de guitarra, ¿verdad? Yo tuve la suerte de compartir con Pepe mucha historia musical, porque como dije, ya somos contemporáneos y teníamos gustos similares, ¿verdad? Amábamos la tierra nuestra, ¿verdad? Amábamos su música, el taquirari, y sobre todo sentíamos lo que hacíamos, ¿verdad? Porque lo hacíamos del corazón, con el alma, ¿verdad? Y en ese sentido Pepe fue extraordinario, ¿verdad? Todo lo que transmitía era puro corazón, ¿verdad? ¿Hay un tema que le gusta más a usted de él? Tiene tantos temas, Pepe, ¿verdad? Yo soy el Beni, señores, por ejemplo. También emblema, ¿no? Es un Del tema Beni. emblema, ¿verdad? Después Guayará, es otro tema emblema, ¿verdad? Es un tema clásico, Guayará, ¿verdad? Después la canción Para Mamá. Sí, verdad. Tiene infinidad de temas, ¿verdad? Que son emblemáticos, ¿verdad? Y la voz, tenía una voz también que aportaba. La voz de Pepe no era esa voz brillante de Maya, ¿verdad? Pero toda la deficiencia que él hubiese podido tener en la voz, ¿verdad? En cuanto a escalas, ¿verdad? A subir o a bajar, ¿verdad? Las llenaba con el sentimiento y el corazón que le ponía a lo que cantaba, ¿verdad? Con la interpretación. Con la interpretación. Porque vuelvo a repetir, el que no canta, el que no siente lo que canta, no transmite nada, ¿verdad? Y en eso Pepe era un maestro, ¿verdad? ¿Conoce o recuerda algún grupo, además de los taitas, en el que estuvo Pepe Maese? ¿Antes o después de los taitas? O para hacerlo más sencillo, ¿en el colegio él estuvo ya participando? Pepe participó desde que era pelado, ¿verdad? En los actos cívicos era el cantor, ¿verdad? Del colegio. Porque tenía el don de cantar, ¿verdad? Entonces había un acto cívico, un número musical y era Pepe. Venga, Pepe. Venga, Pepe. Pepito. Los maestros a veces también se encasillan, ¿no? Sí. Porque claro, merecen. Sí. Con seguridad que Pepe ha tenido trayectoria fuera del país. Creo que cantó, ¿verdad? Con un trío paraguayo, ¿verdad? Un tiempo, ¿verdad? Igual que Potro Parada, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí. Que casualmente creo que los taitas tuvieron una visita, pues, ¿no? Hicieron una Hicieron una visita a presentación. Paraguay. Ahí les propusieron, ¿verdad? Interpretar música paraguaya, ¿verdad? Y bueno, trascendieron la frontera, ¿verdad? Porque eran grandes, ¿verdad? Grandes artistas, ¿verdad? Y eso ha caracterizado al Beni, ¿verdad? El Beni ha tenido grandes cantores, ¿verdad? Desde las diferentes épocas, ¿verdad? Por ejemplo, Trueno Saucedo, ¿verdad? Emblemático cantor. Nuni Rivero, ¿verdad? Una voz extraordinaria, ¿verdad? Y así
En Guayará estuvieron los, los castañeros, con las En voces. Riberalta. En Riberalta, perdón. El músico es un semillero de músicos y cantores, que siempre han representado a esta bella tierra con, Con esas creaciones. con brillo. Usted me mató la pregunta que quería, con la que quería terminar. ¿Cuáles son los grupos o los cantantes que a usted le han conmovido? Pero en lo particular con el taquirari, porque estamos hablando del Día del taquirari que se reconoce o se defiende como genuinamente veniano. ¿Qué factor cree usted que debe cultivarse, trabajarse, educarse más para que el taquirari siga siendo ese? Bueno, respondiendo a tu primera pregunta de las voces extraordinarias, está Nuni Rivero, que ha sido un cultor del taquirari también. Con referencia a la segunda pregunta, yo pienso de que en el Beni deberían implementarse festivales de música, viejo, que rescaten, viejo, las creaciones de las diferentes provincias que tenemos acá. Porque hay grandes talentos que están dormidos o que no tienen oportunidad de expresar el sentimiento ni su cosmovisión, viejo. Yo siempre recomendé a las autoridades, en mi época presidente de la cultura, que hagamos un festival del taquirari acá en el Beni, viejo, que tenga convocatoria nacional, viejo. Así como el Festival Sombrero de Sao tuvo, viejo, su historia, viejo, nosotros podíamos hacer historia con el taquirari acá. Y es necesario de que haya un festival veniano de música, viejo, donde se premian a todos los talentos en composición, en voces y en interpretación, viejo, para difundir, viejo, la música nuestra, para sembrarla en el corazón de nuestra gente, viejo, para que no muera, viejo, ese sentimiento, viejo, hecho canción que nos caracteriza, viejo. Porque ahora son más los importados, viejo, los enlatados que se escuchan, viejo, que la propia música nuestra, y eso es una pena y una vergüenza, viejo. Una equivocación. Sí. Pepe, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su conocimiento y muchas gracias por su recuerdo. Bueno, gracias a vos, Juan Carlos, un privilegio hablar con vos. Y siempre a tus órdenes, viejo, para lo que vos quieras, en el momento que quieras. Muy amable. Una llamada y estamos firmes. Muy amable. Sigamos en Sachemojos. Antes de finalizar, desde Sachemojos queremos hacer algo especial. Queremos felicitar a un amigo. Queremos felicitar al amigo José Luis Aguirre Alvis. José ha sido galardonado con la medalla Franz Tamayo de la Asociación de Periodistas de La Paz. Creemos, un reconocimiento a su valiosa trayectoria, ¿cuántos años llevará? Y a sus aportes en investigación en el área de la comunicación. José Luis Aguirre es director del Servicio de Capacitación en Radio y Televisión. Ahí sí que les puedo decir, lleva como 30 y tantos años en el SECRAT. Servicio de Capacitación en Radio y Televisión para el Desarrollo, se llama, de la Universidad Católica de La Paz. A la vez, José Luis es docente del Departamento de Comunicación Social de la Católica en La Paz. Precisamente, fue una grata coincidencia que José estuvo en Trinidad esta semana dirigiendo un taller para periodistas cuando llegó la noticia de su premio. Gratísima coincidencia que sirvió para que nosotros le demos un abrazo de felicitación, de felicidad, porque es un premio, es un premio. Felicidades a José, que también lo recuerdan en Riberalta, donde apenas graduado en comunicación, trabajó en Radio San Miguel. José estuvo 3 años en Radio San Miguel. Bueno, fin al programa de hoy. Rusurupaya meme gobierno, Rusurupaya tata noviono, Bimo Karine Tepona Semana.